Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar leyendo un texto de Betty Espinosa que se llama Mundos del Trabajo, Pluralidad y Transformaciones Contemporáneas. Así que empecemos. Vamos a leer la introducción, las transformaciones contemporáneas del trabajo, nuevas canteras de pensamiento y de acción. Sería presuntuoso presentar en pocas páginas las transformaciones contemporáneas del trabajo, la radicalidad de los cambios en curso, pero también la diversidad y sus contradicciones internas tornan inciertas las interpretaciones globales. No es suficiente conformarse con un diagnóstico de superación de los antiguos modelos del Fordismo y de la burocracia. Estamos más bien confrontados a una coexistencia de modelos y una gran heterogeneidad de las condiciones de los trabajadores. Ciertos analistas sostienen que la única orientación del conjunto es aquella que provoca la fragmentación de las organizaciones, la singularización de las trayectorias profesionales y la desintegración de las inscripciones colectivas de trabajo. En ese contexto, habríamos perdido el control del rol colectivo sobre las rupturas y las recomposiciones del trabajo. Sin embargo, la ambición de este libro es dotarse de herramientas conceptuales que permitan captar las transformaciones en curso, desde las situaciones más locales hasta las regulaciones más globales. Debemos realizar un trabajo de identificación de los cambios en el trabajo y crear nuevas categorías de pensamiento que puedan dar cuenta de ellos. El nuevo despliegue del capitalismo confundió las referencias que garantizaban un análisis y las luchas sociales en el campo del trabajo. La convicción de los autores del libro es que es urgente emprender nuevas tasas de pensamiento y de acción frente a las transportaciones del mundo del trabajo. Podemos evocar rápidamente tres registros en los cuales emprender los trabajos representa un desafío particular. El primero se refiere a los cambios estructurales que afectan el trabajo, su organización, las instituciones que los regulan. El segundo concierne a la experiencia del trabajo, las pruebas que lo constituyen, la inscripción social y psíquica. La tercera tiene que ver con los actores que la reposicionan más o menos favorablemente frente a los cambios de las estructuras y las experiencias de trabajo, y los registros solo se distinguen para efectos de la prestación. O sea, el objetivo principal del libro es poder ponerlo frente a frente para suscitar cierto cuestionamiento en la articulación. Las profundas transformaciones estructurales. Las estructuras de producción han cambiado. Si partimos de la organización industrial, ciertas características se encuentran ahora bien identificadas. Desde hace unos 40 años, la presión competitiva se incrementa a escala mundial. Los criterios de eficiencia y eficacia productiva se han transformado. Ahí donde prevalecía la productividad del trabajo, ahora los empleadores buscan una eficacia sistemática. Hemos pasado de un modelo productivo, donde se trata de vender lo que se sabía producir, a un modelo que se debe producir lo que se puede vender, ajustando la producción a las fluctuaciones de la demanda. Paralelamente, las estructuras de las empresas son objetos de cuestionamientos, como lo indican varios textos con la doble meta de la flexibilidad de la producción y de la gobernanza accionarial. La empresa magra, lean production en inglés, reduce sus estructuras jerárquicas, externaliza lo que no constituye el centro de su proceso productivo y adopta una norma de gestión que hace que la creación del valor para el accionario, su única razón de ser, en el terreno más bien de la presencia del cliente, incluso en los talleres industriales, confronta directamente a los asalariados a las incertidumbres de la demanda. Esto los conduce a que cada uno por su lado tenga que arbitrar entre exigencias contradictorias de calidad y de cantidad. La organización deja entonces de jugar ese papel de amortiguador entre trabajadores y consumidores. Estas transformaciones se han acompañado de una precarización del empleo y de una degradación de las condiciones del trabajo, confirmadas por varios indicadores. El crecimiento del desempleo y extensión del sector informal, la presión sobre los ritmos de trabajo, la intensificación del trabajo, el recrudecimiento de los accidentes, la pérdida de referencia de los oficios, la emergencia de nuevas patologías del trabajo y frecuentemente agrupadas bajo los términos bastante imprecisos de estrés y depresión. Pero estas constataciones no son suficientes para evitar una descripción de los síntomas sin llegar a sus orígenes. Es indispensable restituir el contexto más amplio de las transformaciones estructurales de la economía, la nueva división internacional del trabajo,
los ajustes estructurales resultados del consenso de Washington, la globalización del sistema financiero, varias transformaciones asociadas a las crisis de las regulaciones políticas de la economía y por el Estado social, que es necesario estudiar por separado. Esto es lo que busca la primera parte del libro. La economía del periodo de crecimiento era fordista, descansaba sobre un modo de coordinación industrial articulado a un orden de referencia cívico, para retomar los términos de Boltanski y Trevenot. La coordinación industrial suponía una estandarización de los productos y de las calificaciones, así como una gestión estatal de la producción social y de las carreras profesionales. El orden cívico se basaba en la formación de convenciones colectivas, el instrumental sindical y el derecho social en el contexto de la generalización del asalariado que había sido bien descrita por Castell. El componente mercantil en un sentido estricto no fue predominante. Para esa época podemos hablar de un compromiso moderno que se componía del orden de eficacia y de aquel de la voluntad general que buscaba la realización de la justicia social a través de una condición salarial. En este compromiso fundador del Estado social, que se encuentra en crisis, la coordinación industrial ha sido profundamente evaluada por el mercado, mientras el centralismo estatal sufrió las consecuencias de las denuncias de su paternalismo y de su gestión estandarizada de las poblaciones. La flexibilidad y la extensión de las privatizaciones generan segmentaciones totalmente nuevas del mercado laboral. La viabilidad de los esquemas de seguridad social, particularmente en lo relativo al régimen de pensiones, bien documentado en los textos de Figueroa Reyes y Correr de Solines, está amenazada por razones monográficas y financieras, como también demográficas. El envejecimiento de la población, la reducción de la base redistributiva, etc. Pero también así la legitimidad misma de la intervención estatal en las regulaciones estructurales de la economía que se cuestiona. Así, uno de los temas más sensibles que se discute en la primera parte del libro se refiere a las posibilidades de reencastramiento de la economía mercantil de la sociedad. ¿Cuáles son las formas de regulación adecuadas para refundar un Estado social y asegurar el despliegue de políticas sociales y a qué nivel deberían operar las mismas? Una primera respuesta afirma la necesidad de avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben ser incorporados y operativizados en las políticas públicas, apoyándose en el enfoque de capacidades de Amartya Sen. Específicamente hay que regular los mercados de trabajo y proteger las trayectorias profesionales con el propósito de reencontrarse en el campo del derecho de los efectos que el capitalismo genera respecto a la concepción de solidaridad social construida durante la era fordista en las democracias occidentales. Una segunda respuesta complementaria promueve el fortalecimiento de la participación ciudadana, o sea, se trata de fortalecer el debate sobre las instituciones sociales que gobiernan la sociedad y promueven relaciones de subordinación social. Una tercera respuesta pone en duda que en América Latina los problemas de bienestar social puedan encontrar una solución por medio de nuevas normas legales. Numerosos derechos existentes no se convierten en realidad. El discurso jurídico podría poner en riesgo los verdaderos problemas como el de la institucionalización más sólida del Estado. Se trata más bien de avanzar efectivamente en la igualdad de oportunidades a más bien avanzar efectivamente en la igualdad de oportunidades a través de políticas redistributivas y de proyectos sociales eficaces en la utilización de recursos siempre escasos. Adicionalmente, aquello que podríamos denominar administración de la justicia indígena, que se concentra alrededor de los derechos fundamentales civiles, penales, mercantiles y laborales, plantea problemas delicados en la articulación con el derecho formal, por ejemplo, ecuatoriano. El debate se inicia en la primera parte del libro, muestra la importancia y la dificultad de recomponer un Estado social capaz de asegurar nuevas políticas sociales. Las respuestas propuestas divergen en sus modalidades, pero concuerdan en los fines. Resistir a las dudas sobre la capacidad de los actores políticos y de la sociedad civil para cambiar el curso de las cosas antes que gestionarlas, regular en la esfera del trabajo los efectos de la globalización económica. La transformación de las coordenadas de la experiencia. La opción de este libro fue no limitarse a este nivel de reflexión y extenderlo al análisis de la experiencia del trabajo. De hecho, los cambios estructurales de la economía no son independientes de la vida de las personas en el trabajo. Tienen un aspecto sobre su experiencia del trabajo como prueba subjetiva.
Sin ser exhaustivo, podemos mencionar tres modalidades profundas relacionadas con el vínculo de trabajo. La primera concierne al cuestionamiento de los estatus y de manera más profunda la desestabilización de todos los apoyos existenciales duraderos, contratos a plazo indefinido, planificación de las carreras profesionales, etcétera, que constituían la condición salarial típica de la época fordista. La fragmentación de las categorías, la incertidumbre frente al futuro, amenazan las antiguas solidaridades entre clases y generaciones. Allí, donde el mercado de trabajo estaba relativamente regulado, el riesgo del empleo se incrementa con la multiplicación de contratos precarios, lo que afecta mayoritariamente a las personas menos calificadas y a las mujeres. De manera general, las oleadas sucesivas de liberación de los mercados han sido asociadas al cuestionamiento de las garantías del derecho del trabajo, percibidas como rígidas, y a partir de esto los trabajadores asumen lo esencial de riesgo económico en sus vidas fragmentadas e inseguras. Una segunda modificación se refiere a la fragmentación de las referencias culturales del trabajo. Durante la época fordista, el trabajo fue un operador central de integración social. El modelo cultural típico era el de la satisfacción diferida, según el cual el trabajo alimenta una esperanza de satisfacción y de promoción y progreso social, no directamente para sí mismo, sino para los hijos o para la clase social en el conjunto. En las sociedades occidentales tiende a generalizarse ahora un modelo de satisfacción inmediata, trabajar primero para uno y sus propias gratificaciones. Este modelo de individualismo hedonista corre el riesgo de no ser accesible sino para los trabajadores que cuentan con las competencias valoradas por el mercado. Desde el punto de vista de las representaciones culturales del trabajo, dicho modelo coexiste actualmente con otros en los cuales el valor tiene otra naturaleza, lo que refleja el pluralismo cultural de las sociedades contemporáneas y suscita conflictos irreductibles de valores. La tercera modificación tiene que ver con lo que podríamos denominar una subjetivación del trabajo, entendiendo esto por la intensificación del compromiso subjetivo en la actividad profesional. Trabajar es siempre estar a prueba subjetivamente. Pero lo que ha cambiado con las nuevas formas de organización es una inversión. Las cualidades personales que podían permanecer fuera de la esfera productiva, como las capacidades de comunicación, por ejemplo, se convierten en herramientas de trabajo y son erigidas al rango de fuerzas productivas. O sea, en otras palabras, la distancia entre la fuerza de trabajo y la persona del trabajador se reduce hasta exigir del trabajador que se entregue completamente en persona a su actividad. Esta tendencia se encuentra un apoyo en la ideología gerencial, según la cual cada sujeto humano debe volverse responsable de sus propios menesteres e incluso llegar a ser empresario de su propia vida. El sujeto emprendedor es un sujeto activo y competitivo que calcula sus inversiones existenciales para llevar a buen término su proyecto de identidad. Su vida entera se considera como un conjunto de proyectos que deben ser gestionados y probados con dinamismo y prudencia. En la empresa neoliberal se lleva una verdadera política de la subjetivación, un método de programación de la vida humana que transforma las competencias profesionales en capital humano, lo que hace que el trabajo, el lugar donde cada uno debe explotar esos propios recursos, capitalizando así el sentido de la existencia humana. Muy interesante lo que se dice en este punto. Estas tres modificaciones varían de intensidad según los sectores de actividad y las categorías de personal. Además, producen efectos que no son necesariamente convergentes. Para aquellos trabajadores mejor insertados en las nuevas configuraciones productivas, estas modificaciones pueden traducirse en un incremento de la autonomía, una delegación de responsabilidades, un enriquecimiento de las tareas, una valorización de la movilidad, un estímulo a la formación. Para los trabajadores menos calificados, estas modificaciones podrían más bien implicar una seguridad profesional prolongada, la necesidad de estar permanentemente a disposición, la experiencia de una mayor opresión, más allá de las divisiones que esto genera entre los trabajadores, lo que se plantea la cuestión de los apoyos existenciales necesarios a la identidad. La segunda parte del libro aborda ampliamente esta cuestión a partir de reflexiones teóricas y de investigaciones detalladas. El diagnóstico planteado por diversos autores es el de la pérdida de referentes identitarios que se habían construido en el periodo anterior. El trabajo asalariado había constituido un soporte identitario, una fuente de realización personal, un campo de diferenciación entre los sexos, un marco de articulación de vínculos posibles y la adquisición de derechos ciudadanos. El relato de las experiencias de trabajo contribuye a la construcción de la identidad profesional, pero debido a la creciente inestabilidad de la condición salarial, las carreras mismas resultan difíciles de contar,
según los términos de CENET, con la generalización de un modelo de producción flexible y la radicalización del individualismo, el trabajo productivo ya no ofrece la posibilidad de conquistar un sentido de identidad personal. Estas dificultades afectan principalmente a las mujeres. Ellas han sido empujadas hacia el mercado del trabajo por la crisis económica de los años 80, lo que generó tensiones en el modelo familiar tradicional, padre proveedor y madre cuidadora. Ellas sufren actualmente los desequilibrios y rupturas de las trayectorias de vida entre obligaciones domésticas y extradomésticas. Esta situación exige un esfuerzo para forjar nuevas categorías analíticas. Es el concepto mismo del trabajo el que es cuestionado. Esto sin duda es reduccionista, o poner el trabajo típico conceptualizado por la sociología bajo la forma de empleo asalariado y un trabajo atípico que toma la forma de actividades no protegidas y flexibles. El capitalismo mismo hace reducir las promesas de actividades tanto más atractivas que hacen desaparecer las fronteras entre asalariado y voluntariado, trabajo y tiempo libre, etc. Esto conlleva a ciertos autores a proponer un concepto más amplio de trabajo, que considera a la vez las dimensiones objetivas y subjetivas e que insista sobre las interacciones del trabajo que encubre entre los hombres con los objetos materiales y simbólicos. Esta perspectiva entonces conduce a ampliar la discusión más allá del empleo asalariado. Se abre un debate sobre la regulación y el control del trabajo, que pasan solo en parte por codificaciones clásicas de orden industrial. De nuevo es importante plantear la cuestión del colectivo de trabajo, la misma que no se puede ver de manera simplista como oposición de la individualización de la relación salarial. El colectivo es un lugar irreemplazable para el ejercicio de solidaridades cotidianas y en ciertos casos su existencia se va a encontrar amenazada por las nuevas formas de organización de producción. Pero, si consideramos las condiciones de formación de un colectivo, también hay que tomar en cuenta las resistencias individuales para inscribirse en un colectivo de trabajo. Tomar su sitio en un colectivo requiere pagar cierto precio subjetivo y una sociedad rígida por el neoliberalismo transmite cada vez menos la necesidad de dicha pérdida. El problema del colectivo aparece como uno de los zócalos fundamentales de la vida del trabajo donde se unen las contradicciones vitales de la experiencia. En síntesis, la segunda parte del libro aborda los vínculos de los sujetos con su actividad de trabajo en un doble sentido. Los cambios estructurales de la economía y estas que afectan profundamente la experiencia del trabajo trastornado, de las referencias identitarias de los trabajadores. Podemos afirmar que la desregulación laboral entonces tiene un impacto sobre la vida de las personas en el trabajo, pero los trabajadores no solo son los objetos o las víctimas de los cambios socioeconómicos. Ellos se comprometen con mayor o menor entusiasmo o resistencia y contribuyen a frenarlos o incluso a fortalecerlos. Y ahora nace la pregunta, ¿actores colectivos en recomposición? Esta observación nos lleva a una tercera parte del libro que se refiere a los actores frente a los cambios. Una originalidad del libro es presentar investigaciones realizadas en lugares muy variados que testimonian la diversidad de actores y de relaciones de trabajo. Fuera del trabajo industrial ampliamente mencionado anteriormente, los textos abordan el comercio ambulante, el voluntariado, el sector de la economía social y solidaria. El primer desafío de tales análisis es visibilizar a los trabajadores que han sido casi totalmente ocultados. Caso, por ejemplo, de los voluntariados, o que han sido identificados dentro de categorías inadecuadas. Caso de los comerciantes ambulantes. El segundo desafío es interrogarse sobre su capacidad para constituirse en actores colectivos. Entonces, su situación puede constituir un apoyo para considerar la formación de la acción colectiva. En un primer análisis podríamos pensar que la individuación de la relación salarial ha hecho desaparecer los intereses comunes que permitían la acción colectiva. La época fordista se caracterizó por luchas fundadas en pertenencias colectivas, categorías profesionales, clases sociales, en relaciones sociales conflictivas. Estaríamos actualmente frente a la desaparición brutal de lo que había permitido a la clase obrera conquistar avances en términos de justicia social. Esto significa olvidar que los grupos y las clases sociales han sido objeto de un inmenso trabajo de formación, tanto cognitiva como política, para agrupar en causas comunes una multiplicidad de situaciones heterogéneas. La clase obrera y los sindicatos han sido a la vez la fuente y el resultado de este proceso. La cuestión que se plantea hoy es de las condiciones de su reactivación.
En ciertos números de casos, los apoyos de la acción colectiva se han derrumbado. La fragmentación de los estatus impide frecuentemente reconocerse según posiciones objetivas de clase. Las divisiones según sexo, edad, sectores de actividad, niveles de formación, redes de inserción, hacen difícil la identificación de una condición de vida común. El hecho de que las trayectorias de vida se vuelven cada vez más singulares constituye un freno a la formulación de causas comunes. La desregulación del mercado de trabajo afecta al poder asociacionista de los sindicatos. Finalmente, las resistencias socio-psíquicas al hacer colectivos en lugar de trabajo se encuentran transpuestas a una escala más amplia de la esfera pública. Algunas contribuciones en la tercera parte del libro analizan dificultades en detalles. La fuerza sindical en particular ha sido fragilizada en diversos países latinoamericanos. Existe una tendencia al repliegue defensivo y vamos a ver aparecer un tipo de neocorporatismo segmentado en el nuevo contexto económico. Las formas de adhesión a los movimientos sociales también se transforman, lo que en ciertos casos conlleva a la acción social se restringe a una oferta de servicios de actores especializados que intervienen en el registro de expertos. Por no mantenerse a la altura de un movimiento social, los sindicatos corren el riesgo de limitarse al estatus de la agencia. Se revelarían entonces incapaces de refundar un sistema de reglas y, más profundamente, de nuevos modelos de producción de reglas, aptos para poder asegurar la solidaridad y la justicia social. Pero las tendencias a la profesionalización y a la experticia que aparecen entre los actores colectivos podrían también prefigurar nuevas formas de movilización asociado a los foros híbridos, a expertos profesionales y ciudadanos ordinarios. Es también la convicción de los autores que la renovación de la acción colectiva es posible, ya sea por los aparatos políticos y las organizaciones sindicales, ya sea por nuevos campos en que la economía social que ofrece posibilidades de empoderamiento de los actores involucrados. El desafío es sin duda recomponer una gramática de la acción que constituya el encuentro de las experiencias del trabajo cada vez más fragmentadas y heterogéneas, para construir nuevas regulaciones políticas de la economía globalizada. Este proyecto solo puede darse mediante una nueva figura de la democracia social, donde las situaciones más locales hasta las más regulaciones globales sean analizadas y tenidas en cuenta.